amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos venir con confianza, Señor, a tu palabra y ver lo que tienes para nosotros. Son tiempos difíciles, son tiempos tensos, es un tiempo que no es normal. Estamos confinados, no podemos abrazar, saludar, vernos, salir a la calle, comernos un helado como lo hacíamos antes o tomar un café con mis amigos y no lo podemos hacer. Todo ha cambiado, no es fácil. Muchas personas están sufriendo con esto y aún estando en esta situación tan difícil hay que tomar decisiones y hacer muchas cosas que muchas veces no son fáciles de hacer. Por eso, Señor, recordando que tu Hijo Jesús dijo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso hacemos, vamos a echar nuestras ansiedades sobre Jesús. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a 1 de Samuel 18. Si ustedes agarran su Biblia y leen cuál es el título que le ha dado la Reina Valera al capítulo 18, ni siquiera me he dado cuenta qué capítulo le ha dado. Tiene varios subtítulos. Pacto de Jonatán y David, y Saúl tiene celos de David. Pero yo he aprovechado y le he puesto un título que lo he sacado del libro de Proverbios. El título que le ha dado a este capítulo es Amigo más unido que hermano. Es increíble. Muchas veces tienes más unión, más afinidad con alguien que no es tu familia, con un amigo. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a leer los primeros 5 versículos. 1 de Samuel 18. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Así que si están con su Biblia, vamos a leer versículos del 1 al 5. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. He escuchado algunas personas que pronuncian Jonatán, pero es castellano y en el castellano la J se pronuncia jajejijoju. Así que el nombre no es Jonatán, sino Jonatán. O como el famoso futbolista de la selección colombiana, James Rodríguez, no es James, porque en castellano es James, en inglés puede ser James. Así que nosotros vamos a llamarle Jonatán, como la gramática castellana nos lo demanda. Y ese día Saúl tomó a David a su siervo y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas, y todo se lo dio a David, junto con su espada, su arco y su talabarte, donde se colocan las flechas. Y David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Ni bien terminó de hablar Saúl con David, después que había matado a Goliat, Jonatán se acercó. Ya en el capítulo 14 vimos y estudiamos que Jonatán con su paje enfrentaron a toda una guarnición filistea. Tenía tanta valentía Jonatán, era excepcional, tan semejante a David. En muchas cosas se parecían estos muchachos, eran osados. Y ya Jonatán había dicho en 1 de Samuel 14:6, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o pocos. Y él y su paje habían hecho correr a los filisteos. Así cuando vio la osadía de David, Jonatán quedó prendado y se acercó a David. Eran coetáneos, así que era más fácil relacionarse. Jonatán había sido testigo del despliegue del valor, del coraje mostrado por David frente a Goliat. Yo me imagino que mientras todos estaban aterrorizados cuando veían
cómo David se enfrentaba a Goliat, Jonatán, su corazón y su pecho explotaba al ver la osadía de este muchacho y él preguntándose por qué yo no hice lo mismo. Obviamente no tenía la puntería que tenía David, pero se maravilló de la fortaleza, de la valentía, la osadía que David presentaba. Y esto los hizo muy afines y los hizo muy cercanos. En los apuntes he puesto una lámina, no la voy a mostrar, en la que se ve a David con una vincha roja que está siendo abrazado por Jonatán. La Reina Valera 60, me encanta el castellano de la Reina Valera 60 y la manera como construye la frase. Mientras que la contemporánea dice que lo llegó a querer mucho, la Reina Valera 60 dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Las almas quedaron ligadas. Llegó a ser una amistad sólida y entrañable entre dos amigos, compañeros, patas, chochera o como quiera llamarlo. La Reina Valera 60 dice: el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. La traducción lenguaje actual lo pone: tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. Y en Proverbios 18:24 dice: amigo hay más unido que hermano. Y este par serían amigos del alma. Hay un contraste insalvable entre la relación de Saúl con David y la relación de Jonatán con David. Fue la amistad con Jonatán la que ayudó a David a mantenerse fiel a Saúl, a pesar de los celos irrazonables que Saúl mostraría en contra de David. Y la amistad no se da sola. Una amistad tiene que cultivarse. Una amistad requiere trabajo. Y el texto bíblico nos dice que hubo un pacto entre ellos. Intercambiaron armas de guerra, típico de ese entonces, ropa, es decir, yo quiero tener lo que tú tienes, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, somos uno. Quiero que tú tengas mi arma, yo voy a tener tu arma. Cuando yo luche, voy a tener tu arma porque tú estás luchando conmigo. Y cuando tú luches, mi arma está ahí porque yo lucho contigo. Jonatán y David nos dan el mejor ejemplo de lo que es la amistad. A pesar de que pasaron la mayor parte de sus vidas separados y el tiempo que estuvieron cercanos fue muy poco, esa amistad se volvió irrompible. Ambos tenían mucho en común, por lo que deseaban natural entablar una amistad significativa. Otra vez, la frase quedó ligada, indica que una realidad espiritual se gestó en el corazón de ambos. Es decir, no era una amistad ocasional o una amistad por ser un vecino, o una amistad del trabajo o una amistad por ser compañero de colegio, no. Ambos eligieron, ambos decidieron, ambos quedaron ligados sus almas. Y escuchen, yo me rasgo las vestiduras cuando escucho a gente de la comunidad LGTB decir que era una relación homosexual la que mantenían David y Jonatán. Y eso es absurdo. Tenían muchas cosas en común. Eran espíritus aguerridos, eran valientes. Su confianza estaba puesta en Dios. Nada los detendría. Y se identificaron y decidieron ser amigos de pacto, amigos de corazón. Y una realidad espiritual se gestó, donde el vínculo que los une tiene raíz en lo profundo del ser.
Recuerden que primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Había la parte amical, física, del contacto, del abrazo. Estaba la parte de la amistad del alma, del ego, eres mi amigo, pero había una amistad más profunda a nivel espiritual. Así que existía una realidad espiritual, un vínculo, una raíz profunda. Y esto les dio la fortaleza que permitiría enfrentar las situaciones más adversas de la vida. Fíjense, David fue fiel a Jonatán hasta después de muerto. ¿Por qué? Lo veremos en 2 Samuel, cuando veamos qué ocurre con un hijo de Jonatán y lo que David hace con él. Así que esta amistad fue a prueba de balas, fue a prueba de las circunstancias, fue a prueba que las cosas que originaron la amistad ya no existieran, nada ni nadie pudo romper esa amistad. Jonatán y David ocupaban y llevaban responsabilidades dentro del reino. Eran líderes en Israel. Pero esto no impidió que estableciera una relación de amistad profunda, que muchas veces les traería alivio y consuelo en medio de las presiones que enfrentaran a diario. Fíjense, la amistad de Jonatán por David estuvo por encima de la fidelidad de Jonatán a la paternidad de su padre, Saúl. Él prefirió a David en lugar de su padre, porque los unía una amistad distinta, una amistad que no se puede describir sencillamente. Es una amistad que tú tienes con alguien, no lo ves por años, pero apenas se encuentran y se ven, fluye el cariño, el vínculo que va más allá de una amistad ocasional, ¿no? El pacto que hicieron los comprometió a cuidarse y amarse en las situaciones más adversas de la vida. Crecerían como amigos y procurarían el bien del otro, incluso en su detrimento. Saúl en algún momento le va a decir a Jonatán, es que no te das cuenta que es tu enemigo, te va a robar el reino, tú tienes que ser el rey y tú sigues siendo amigo de ese. Pero a Saúl a Jonatán no le importaba. La amistad que tenía con Saúl era prueba de balas y nada, ni el mismo Jonatán se pondría por encima de su amistad que tenía con David. Y me encanta. Pocas relaciones llegan a este grado de compromiso. Y vean, esta amistad que se construye sobre un pacto es tal como el matrimonio. Es la más fuerte que se puede dar entre dos personas. Es una relación a prueba de toda adversidad y contratiempo, porque no radica en los cambios de la vida, sino que está anclada en una promesa eterna y con tal perdura a lo largo de la vida, aun cuando la situación que dio origen a la amistad ya no exista. Es como el compromiso que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros. El matrimonio es la institución más gloriosa y difícil, en la que uno tiene que morir a sí mismo y amar a su cónyuge por encima de uno mismo y preferir a su cónyuge por encima de él y procurar el bienestar del cónyuge encima del bienestar de uno mismo. Así que este tipo de vínculo es un vínculo que no queda en el aspecto físico, o si estás enfermo ya no te amo, o si estás, no, es un compromiso. Y este era el vínculo que dice
el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Y yo estoy convencido que tú puedes mirar atrás y recordar tus mejores amigos. ¿Recuerdas quiénes eran tus mejores amigos del colegio? ¿Recuerdas quiénes eran? ¿Con quién te hablabas por teléfono? ¿Con quién te reunías? ¿Quiénes eran tus patas del colegio? ¿O recuerdas quiénes eran tus amigos del barrio? Hay un grupo grande, es todo el barrio, pero luego hay un grupo más pequeño, que son tus amigos, pero hay un grupo más íntimo, que ellos son los que están más cercanos a ti. Y si no has tenido nunca un gran amigo, te has perdido una de las relaciones más hermosas y enriquecedoras que hay en la vida. Espero que hayas tenido un gran amigo, una gran amiga, una gran amistad, pero esta debió de haber quedado relegada a un segundo plano cuando te casaste, porque ahora el primer lugar de tu amistad lo ocupa tu cónyuge. Así que nunca voy a entender cuando una persona le dice a otro, un esposo le dice al otro cónyuge, lo siento, me voy a hablar con mi amigo, es mi amigo. ¿Qué? No, tu amigo es tu cónyuge. Entonces, mientras seas una persona soltera, ten los amigos que quieras. Y si tienes un vínculo con alguien, qué lindo. Pero luego que te casas, esa amistad perdura, pero ya en otro nivel, de otra forma. Ahora es fuera de tu cónyuge, es tu amigo favorito. Bueno, Saúl no dejó volver a David a la casa de su padre. La actitud humilde y sincera de David es un foco de luz en esta historia, que a medida que avanza se vuelve cada vez más oscura y cada vez más tenebrosa, porque se vuelve oscura y tenebrosa. Van a ver cómo esto empieza a degenerar y van a ver cómo esto se pone tan feo. David era sincero y era tan libre de toda conciencia o interés propio. Era la personalización del valor y la compasión. David nunca buscó ventaja para él. David siempre buscó dar lo mejor de sí para otros. Y así debe ser con todo jefe, con todo líder, con todo pastor. Buscar lo mejor del rebaño y no sacar ni nada de interés para él, sino amar al rebaño. Y de alguna manera, esto es lo que me gusta de Calvary Chapel. ¿Cuántos pastores conozco de Calvary Chapel que trabajan con sus manos y se sostienen para no ser carga al ministerio? Es más, conozco pastores de Calvary Chapel en Perú que ellos sostienen a la iglesia. Y no es la iglesia los que los sostiene a ellos, que ellos se hacen cargo de los pagos. Y ojo, no estoy diciendo que así debería ser, porque según la Biblia, todo obrero es digno de su salario, pero por amor lo hace. Y aquí vemos este espíritu hermoso que era David. Saúl lo usa en distintas diligencias, y el éxito que tuvo en cada una de esas diligencias, sumado a su prudencia y modestia, desarmó la envidia de todos los cortesanos de Saúl y se ganó el respeto y el cariño de todos. Y Saúl lo fue ascendiendo en el ejército, sacaba un capitán, lo ponía de capitán, sacaba un mayor, lo ponía de mayor, sacaba un comandante, lo ponía de comandante, sacaba un coronel, lo ponía de coronel. Es decir, David iba ascendiendo en la escala jerárquica en el ejército de Saúl, y todos aquellos que eran removidos y que David tomaba su lugar, no le tenían envidia ni cólera, porque David se lo ganó a punta de ejemplo, sinceridad, cariño, genuinidad y amor a Dios por sobre todas las cosas. Versículos del 6 al 9. Después que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl, danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales.
Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Y cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo, y presten atención a este pensamiento, a este dardo de fuego del maligno. Ahora solo falta que David se quede con mi reino. Él ya ha sido ungido como rey, pero David no lo va a mover. Tendrá que ser Dios, porque David ama a Jonatán y es fiel a Saúl. Y desde ese día, versículo 9, desde ese día que la gente cantaba y decía que David había matado 10 veces más soldados que Saúl, soldados enemigos, empezó a tenerle mala voluntad, mala leche, cólera, celos, envidia. Al pasar por los pueblos, salían las mujeres a cantar y atribuían la victoria a Saúl sobre miles y a David sobre decenas de miles. Era algo típico y no significaba ninguna preferencia por David, y mucho menos era un peligro para el trono de Saúl. Pero fue suficiente para encender en Saúl la pequeña chispa que se transformaría en celos enfermizos y una envidia vengativa. No hay peor daño en la iglesia y en el pueblo de Dios que los celos. E inevitablemente quien los tenga sufrirá las consecuencias de tenerlos. Y el cántico de las mujeres no hizo más que proclamar lo evidente, que el joven pastor mostró coraje y valentía cuando todo el ejército de Saúl, incluido a Saúl, estuvo paralizado de temor. No atinaron a nada por 40 días. David no hizo alarde de su proeza, fue el pueblo quien lo hizo. Y mientras festejaban, el corazón del rey se llenó de ira y desde ese día no miró con buenos ojos a David. Y en esta frase está la clave del problema. Y de hecho, ese fue el resumen del resto de la vida de Saúl, de allí hasta el día que murió en mano de los filisteos. Fue cuesta abajo, internándose más y más en la oscuridad y en las tinieblas de un mundo tenebroso que él mismo se lo creó. Celos, envidia, venganza, temor, duda, ansiedad, se lo comieron. Y yo me pregunto, ¿estás dejando que el temor tome bastión en tu vida? ¿Estás dejando que el temor y el estrés te tumben? ¿Estás dejando que el pánico no te haga actuar? Ten cuidado y mira y aprende la lección de cómo terminó Saúl. De hecho, ese fue el resumen del resto de la vida de Saúl, quien se dedicó con fanatismo a destruir a uno de sus más fieles seguidores, a su soldado más aguerrido, quien jamás se atrevería a levantar su mano en contra del ungido de Dios, porque había sido investido por rey. El último que tramaría un complot o tratar de destronar a Saúl. Todo lo contrario, lo respetó hasta el final, incluso en contra de sus propios hombres. En Proverbios 27:4 dice: la ira es cruel y el furor es vehemente, pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Y en Eclesiastés 4:4 leemos: también he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad
y aflicción de espíritu. Haces lo bueno, haces lo correcto y todos en el trabajo te envidian y te tienen cólera. ¿Por qué? Hiciste lo correcto. Vamos a ir a los versículos que van del 10 al 16. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. Y de pronto, ¡zas!, arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de él. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, David actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor le ayudaba en todo. Al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor le tenía. Y todos en Israel y Judá amaban a David porque los dirigía en sus campañas militares. La gente se peleaba, quería que David fuera su jefe, los soldados lo querían. Es como los profesores en la universidad. Cuando yo estudiaba en la universidad, de acuerdo al promedio académico, el día de la matrícula, habían varios profesores que enseñaban la misma materia, el mismo curso. Y los alumnos se peleaban por los profesores que o hacían más fácil el curso y más fácil de aprobar, o el profesor que era más exigente y mejor enseñaba. De tal manera que los promedios académicos más altos escogían los mejores profesores. Y luego los que tenían promedios más bajos tenían que agarrar al que les tocara. Pero a David lo amaban. Todo el mundo quería formar parte del equipo que lideraba David. Yo sé que si te has recién hoy día te has insertado a esta serie de estudios de Primera de Samuel, te preguntarás, no entiendo el versículo 10. Espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. Y aunque ya lo expliqué hace 2 semanas, voy a repetirlo. Un espíritu maligno que viene de parte del Señor, ¿cómo puede ser posible? Intentaremos aclararlo. Les digo que esta es una de las preguntas más usadas por aquellos que atacan la Biblia y el cristianismo. En el libro de Job, la Biblia se interpreta mejor con la Biblia misma. Y en el libro de Job, Satanás se quejaba con Dios de haber puesto un cerco de protección alrededor de Job. Y le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Dios, la Biblia enseña que Dios pone un muro de protección sobre sus hijos para evitar ser alcanzados por los ataques del maligno. Ese es un hecho en la Biblia. Pero Dios quitó ese muro, lo removió de Saúl y dio la oportunidad que fuera atacado. Podemos decir que es un espíritu maligno de parte de Dios en el sentido, subrayo, en el sentido que Dios le quitó la protección y fue zarandeado, manifestando esa ira irracional e incontrolable. Dios gobierna el universo y por lo tanto también lo hace sobre Satanás. Y en la medida que se lo permita, solo hará lo que Dios le deje hacer. Y de esa manera sirve a los propósitos de Dios. Así que David vuelve a tocar el arpa para calmar a Saúl cuando se encontraba fuera de sí. Y en su locura se sintió amenazado por David.
pues debajo de él había un joven popular y que prometía y sabía que David tenía la posibilidad de ocupar su puesto y lo volvió irracional. Yo soy el rey, como rey puedo quitarle la vida a quien quiera, yo tengo el poder, yo tengo autoridad, nadie me cuestionará, lo voy a ensartar con la lanza, clavarlo con el corazón a la pared, tengo ese derecho, soy rey. Cada éxito de David era prueba de que Dios le ayudaba. Y todo intento de Saúl para tratar de librarse de él ahondaba su deseo de asesinarlo. Así que le arrojó la lanza 2 veces, no una, 2 veces. ¿Y qué hizo David? Tomó la lanza y se la lanzó de vuelta. Probablemente yo habría hecho eso. Me hubiera defendido y hubiera contraatacado. Pero, ¿qué hizo David? Lo esquivó en ambas oportunidades. No se defendió, no lo acusó, no le arrojó la lanza de vuelta. No salió por allí diciendo, me ha querido matar, me quiso atravesar con la lanza. No hizo nada de eso. Y quiero recomendarles un libro. Lo encuentro en PDF porque ese libro ya no se encuentra en edición. El libro se llama El perfil de 3 monarcas de Edwards. Edwards es el apellido. El perfil de 3 monarcas. Y si es que no lo encuentras y lo quieres, recuérdamelo acá en este chat y yo te voy a mandar el perfil, el libro, el PDF, te lo voy a mandar a tu correo electrónico, tal como te mando las notas. Entonces les recomiendo ese libro. David no se defendió. ¿Y saben por qué? Porque Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá. Hace años, una persona me mandó una maldición por WhatsApp. No era creyente, no sabía que yo era pastor. Habíamos puesto a la venta el departamento que teníamos y él quiso comprarlo, pero como toda compra y venta, el primer postor que venga con dinero, a ese se le ofrece en venta. Y como él se demoró demasiado y dimos la buena pro a otra persona, él me escribe un WhatsApp y dice, yo tengo un poder y tengo una lengua maldita. A quien yo toco le viene la desgracia y no sabes. Y me empezó y me mandó un mensaje. Y cuando yo leí ese mensaje, ¿qué hice? No, rapidito, chapé mi Biblia, Isaías 54:17 y le escribí, ninguna arma forjada contra mí prosperará y condeno esa lengua que se levanta en mí en juicio, porque es la herencia de mi Dios, mi salvación viene de Él y no tienes la menor idea con quién te has metido, con un hijo de Dios. Mudo, nunca más contestó. Así que David sabía quién lo defendía. Y dime, ¿aún dudas de quién te defiende? ¿Aún dudas quién está allí para protegerte? Saúl sacó a David de su presencia, ya sea para librarse de la tentación de asesinarlo o con la esperanza de que muriera en una de las incursiones de ataque con los filisteos. Pero ocurrió lo contrario a los deseos de Saúl. David, de la mano de Dios, triunfaba en toda diligencia que se le entregaba y el pueblo lo amaba cada vez más. Versículos del 17 al 19. Un día Saúl llamó a David y le dijo, voy a darte por esposa a Merab,
mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Es que Saúl pensaba, si muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. Y David respondió, pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo llegue a ser yerno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la entregó a Adriel, el meholatita o mejolatita. Saúl se propuso cumplir la promesa de darle a David su hija por esposa, con tal que enfrentara las batallas. En realidad quería que muera por mano del filisteo. Pero la respuesta de David lo convenció que no poseía la ambición necesaria, así que decidió despreciarlo, humillarlo, avergonzarlo a la vista de todo el mundo, porque él era el rey y él podía hacer lo que quería. Así que le dice a David, te la voy a entregar, y la entrega a alguien que no se le conoce en ningún otro lugar de la historia. Quiero que me digan ustedes, ¿qué conocen de Adriel el mejolatita? ¿Qué saben? ¿Qué conocemos de Adriel el mejolatita? Nada. Se llamaba Adriel y le gustaba jugar con latitas. Mejolatita. Adriel el mejolatita. No sabemos nada. Pero algo quería hacer Saúl: humillarlo, despreciarlo, vengarse, castigarlo, maltratarlo. Porque hay mucha gente que cuando está arriba y tiene el poder, maltrata, castiga, manipula, usa, toma ventaja. Pero si tú eres hijo de Dios, no tendrán éxito. Así que la respuesta de David lo había convencido que voy a humillarlo. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor corrige y da sabiduría antes que honra, humildad. Y Proverbios 18:12 lee, el orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es preludio de la gloria. Y este Proverbio 18:12, qué bien pinta para Saúl. El orgullo, Saúl orgulloso, presagio del fracaso. David humilde, la humildad es preludio de la gloria. Versículos del 20 al 23. Y entramos a la recta final. De alguna manera, Merab no hubiera sido la esposa ideal para David. Leemos en los versículos del 20 al 23, sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David y estaba triste porque su amor platónico, el muchacho osado, al cual todo el mundo quería y respetaba, y ella suspiraba por David. Y cuando se entera que su padre entrega a su hermana mayor a otra, sí, y se abalanza sobre su padre, papá, yo amo, estoy enamorada de David. Y cuando Saúl lo supo, le pareció bien y pensó, le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David, ven para acá, y le dijo, esta vez sí serás mi yerno, esta vez sí te va a tocar, será mi yerno. Y mandó a sus sirvientes que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho, todos sus servidores te quieren bien, anímate y acepta ser su yerno. Y los sirvientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David
de manera confidencial, pero David respondió: ¿creen que es poca cosa ser yerno del rey? Si se dan cuenta, soy un hombre pobre y de poca estima. Ok, vamos a explicar. El afecto de Mical por David permitía a Saúl acercarle a algún tipo de destrucción. Diseñó un plan inteligente para tenerlo a David controlado. Proverbios 29:12. Cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. ¿Cómo se parece a la política peruana? Cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. Y debido a la experiencia, pues Saúl no cumplía con su palabra, David no creyó, no le prestó, no le dio ninguna atención a esta nueva propuesta del rey. Fue así que Saúl tiene que enviar a sus siervos para que lo animen, mostrando lo deslumbrante y los beneficios que tendría de ser yerno del rey. Pero el anzuelo no captó la atención de David. Y David otra vez respondió humildemente, sin mostrar ambición o codicia alguna. La respuesta de David fue algo como: soy un hombre pobre y de baja condición. ¿Cómo puede un hombre de familia humilde reunir la dote para la hija del rey? Y es que en ese entonces, cuando un hombre quería casarse con una mujer, tenía que pagar a los padres un pago, una dote, un regalo, en especias, en ganado, en mercadería, en terrenos, para poder comprar, pagar la dote y poder tener a la esposa para él. Y David no se entusiasma ni se emociona, sabe que ya Saúl una vez lo traicionó, lo puede traicionar y simplemente no deja que esto lo amargue. No deja, dice, y de todas maneras no tengo cómo pagar la dote. Versículos del 24 al 27. Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que dijo David, respondió: díganle a David que no se preocupe por la dote, solo quiero 100 prepucios de filisteo. Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos. Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos y perdiera la vida. Cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció una buena idea. Perfecto. Y antes de que el plazo se cumpliera, no sabemos cuánto era el plazo, pero sí sabemos que hubo un plazo. Se preparó con su gente y fue y mató al doble, 200 filisteos. Y luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl, atrapado, le dio por esposa a Mical, su hija, y David se convirtió en su yerno. La propuesta del rey de recibir como dote una muestra de que habían caído no menos de 100 filisteos era para ponerlo a David en peligro. Los enfrentamientos anteriores no habían logrado la destrucción de David, mas la exigencia de esta lucha cuerpo a cuerpo aumentaba la posibilidad de una muerte segura para David. Una vez más, Saúl fracasó. David aceptó la propuesta, cumplió por duplicado el pedido del rey y en menos tiempo del requerido, y Mical fue su esposa. David no dudó que Dios lo ayudaría, y quiero regalarte un versículo bíblico. En el grupo de caballeros, uno de nuestros caballeros, Carlos, está animando a los caballeros del estudio de la iglesia que con los versículos bíblicos hagan láminas y los posteen en los medios sociales. Y aquí quiero regalarte un versículo
Deuteronomio 31:8. Y quiero animarte que lo busques un fondo bonito, que lo coloques con letras grandes y lo pases por tus medios sociales. Que la gente sepa que tú eres creyente, que tú estudias la Biblia y con ella animas a la gente que no lo conoce. ¿Qué dice Deuteronomio 31:8? El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. David no dudó que Dios lo ayudaría, que estaría siempre delante de él, que estaría con él, que no lo dejaría ni lo desampararía. Por eso no había temor en el mundo que lo pudiera intimidar, porque mayor era el que estaba con él que aquellos que enfrentaría en el mundo. ¡Uf! ¡Qué cosa más linda! Me encanta la palabra de Dios. Disculpen que me emocione. Y versículo del 28 al 30 y terminamos este capítulo diferente. Pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David, ya sabe que Dios no lo ayuda, ya sabe que Dios le quitó la bendición. Samuel se lo dijo, pero al ver que el Señor ayudaba a David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Estaba obsesionado, odiaba más a David que lo que odiaba a los filisteos. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victoria que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Todo le salió mal a Saúl. Quiso humillarlo, le privó a Merab, tuvo que darle a Mical. Quiso que todo el mundo supiera que era un don nadie, se convirtió en su yerno. Lo puso en peligro, aceptó el desafío, salió airoso. Pero lo peor de todo, cada movimiento que hacía Saúl en contra de David lo beneficiaba, lo bendecía, lo dejaba mejor parado. Vemos el progreso del pensamiento en la mente de Saúl, cómo este pequeño temor, células, envidia degeneró hasta convertirse en locura, que lo único que quería era quitarle la vida, pero no era muy propio, se lo hacía como rey. 2 veces le echó la lanza, sabía que se ganaría la enemistad de la gente, así que lo pondría en primera fila para que los filisteos lo mataran, y eran campañas exitosas para Saúl. Así que fue el deseo de exponerlo al peligro mortal para destruirlo lo que haría que David se ganara el corazón de la gente. El Salmo 37, versículos 12-13 dice: los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes. ¿Saben lo que es rechinar los dientes? Rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Ya viene la hora de aquellos que procuran hacerte mal. Ya era yerno del rey y Mical lo amaba con pasión. Hiciera lo que hiciese, David prosperaba. Y lo que Saúl intentaba redundaba en provecho de David. Y cierro con uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que se encuentra en el último capítulo del libro del Génesis. Y fácil de recordar porque ambos acaban en 0. Génesis 50:20. Esto ocurre en el contexto que los hermanos de José y José regresan de haber enterrado a Jacob, su padre. Los hermanos de José lo habían enviado como esclavo a Egipto y José se convirtió en el gobernador de Egipto por debajo de Faraón. Y cuando los hermanos vinieron a comprar trigo porque había hambruna, José se dio a conocer y trajo a toda su familia. De alguna manera, los hermanos de José no habían olvidado el daño que le habían hecho.
porque José sufrió siendo inocente, esclavitud, ir a la cárcel, maltrato, y luego Dios lo encumbró. Tuvo que pasar por todo eso, porque era la manera de la preparación del plan de Dios para ponerlo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, que interpretaría los sueños de Faraón, convirtiéndose prácticamente en el que gobernaba Egipto, y no lo era Faraón. Ahora que el viejo Jacob ha muerto, Jacob amaba a José. Y los hermanos habían entendido que mientras el viejo Jacob viviera, su vida estaba asegurada. Pero estaban convencidos que ni bien Jacob muriera, José iba a sacar las garras, venganza, dulce venganza, y los iba a aplastar como cucarachas. Por eso se acercaron a José con un plan. José, por favor, papá ha muerto. Y él nos dijo, cuando yo muera, vayan donde José y pídanle misericordia, que no les quite la vida a ustedes ni a mis nietos, porque son mis nietos. Papá, era el deseo de papá, por favor. Y José no lo puede creer. José ha olvidado que lo habían vendido como esclavo a Egipto. José había entendido que era la mano de Dios guiándolo a ese lugar, pero los hermanos no habían entendido nada. Y aquí es donde José hace una de las declaraciones más emblemáticas de toda la Biblia. Ustedes, respondió José, pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Y yo parafraseo este texto diciendo, lo que los hombres intenten para hacerme mal, Dios lo volverá para mi bien. Y mira, yo no sé qué enemigos tienes y no sé quién está intentando hacerte el mal, pero una cosa sé, lo que ellos hagan en tu contra, sí, Dios lo usará para tu bien, para mi bien, para nuestro bien. Bendito seas, Señor. Gracias por los amigos de la juventud, de la adolescencia, de la niñez. Y gracias por el amigo, la amiga, nuestro cónyuge, que has traído a nuestro lado, nuestro compañero y nuestra compañera. Oro por los matrimonios de la iglesia y por los matrimonios que nos están escuchando, porque es difícil. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos anormales. No podemos estar con quienes amamos. Hay confinamiento, hay escasez, hay fastidio, y eso crea una tensión. Y no dudo que este tiempo haya traído fricciones en muchos matrimonios. Pero yo oro, Señor, para que pongas tu mano sobre cada uno de los cónyuges. Y como hemos visto, nuestro corazón quede ligado al corazón de la persona que amamos, nuestra esposa, nuestro esposo. Señor, somos débiles, somos irritables, somos finitos, hablamos palabras ásperas, cometemos muchos errores y terminamos dañando a quien más amamos. Y no queremos hacerlo, Señor. Por eso ayúdanos a tener este amor que pasa a una simple amistad, a una realidad espiritual. Gracias, Padre Celestial, por nuestros seres queridos, por nuestras esposas, por los matrimonios acá representados. Y Señor, gracias, porque sabemos, aunque puedan levantarse enemigos contra nosotros, Deuteronomio dice que tú vas con nosotros. No le tenemos miedo a nada. Nuestra seguridad eres tú. Y gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.